Unidad 1, Tema 3. El transformador, teoría y práctica. En los videos anteriores, que en la descripción del video les dejo la lista de reproducción del curso, vimos al diodo junto a sus ecuaciones fundamentales, modelos y sus límites de funcionamiento. Y hoy empezamos con el rectificador de media y onda completa, pero primero partiendo con la explicación de los transformadores. Este curso es patrocinado por NextPCB, una empresa dedicada a la fabricación y ensamblaje de PCBs y sus stencils. Si ordenan 10 PCBs o menos, de 10 por 10 centímetros o menos, en color verde y a 1.6 milímetros de grosor, pueden añadir el logo de NextPCB a sus PCBs y serán gratuitas. En la descripción del video tienen el enlace a su página web. Este diagrama de bloques conforma el proceso típico para diseñar una fuente de alimentación lineal de C regulada, desde la red doméstica hasta la salida en donde conectaremos nuestro circuito. Inicialmente, tenemos la entrada de voltaje, la red doméstica, y esta pasa usualmente por un sistema de protección, el más sencillo es un fusible, y luego aparece una etapa de filtrado. En este punto, ustedes no están en capacidad de disfrutar la explicación de por qué se pone y cómo funciona el circuito de este bloque, así que por ahora lo vamos a eliminar. La red se conecta a un transformador, que para este caso reduce el voltaje de la red a algo más trabajable y seguro. Y aquí viene una de las dos funciones primarias de los transformadores. Son elementos que reducen, mantienen igual o elevan un voltaje AC, únicamente AC, no DC. Este es el diagrama típico de un transformador básico y tiene dos devanados, llamados primario y secundario. El devanado primario es al que se le conecta la fuente AC y el devanado secundario es al que se le conecta la carga. El devanado primario está diseñado para conectarse a una fuente de X voltaje. Por ejemplo, como yo vivo en Colombia, aquí trabajamos 120 voltios, así que los transformadores deben fabricarse para recibir ese voltaje. Y es importante destacar que los voltajes en los transformadores se toman en RMS. Si le aplico 120 voltios RMS a la entrada del transformador, a la salida puedo obtener un voltaje menor, igual o mayor, y esto lo determina la relación de transformación, que se calcula como el voltaje en el devanado secundario dividido entre el voltaje en el devanado primario. Por ejemplo, si el voltaje de salida es de 24 voltios, la relación de transformación será de 0.2. Para lograr que un transformador reduzca el voltaje según esta relación de transformación, físicamente hablando, se trabaja con el número de espiras en cada devanado. Internamente el transformador se construye con arrollamientos de alambre sobre un núcleo de material ferromagnético. El cociente entre el número de vueltas de alambre en el devanado secundario y el número de vueltas de alambre en el devanado primario determinan la relación de transformación, es decir, que estas dos fórmulas son equivalentes. Este es un transformador que tiene el devanado primario en los cables rojos y el devanado secundario en los amarillos, calculado para 120 voltios de entrada y 14 voltios de salida. Al conectar los 120 voltios al devanado primario y al osciloscopio, se puede ver la señal seno de entrada 120 voltios RMS aproximadamente, 170 voltios pico. Ahora, si conecto el osciloscopio a la salida del transformador, podemos ver una señal seno atenuada, pero el voltaje de salida no es de 14 voltios como debería ser. Sin embargo, si conecto una resistencia de carga en concreto, obtengo un voltaje más adecuado, teniendo en cuenta que debería obtener 14 voltios nominales. La razón de estas inconsistencias se atribuye al modelo real del transformador, el cual posee muchos elementos parásitos que modifican su comportamiento. Sin embargo, para esta aplicación, podemos decir que el transformador tiene una impedancia de salida en serie al devanado secundario, y al conectar una resistencia de carga, se genera un divisor de voltaje que varía el voltaje de salida según la carga que conectemos. Para calcular esta impedancia, se usa el voltaje de salida en vacío, voltaje de salida con carga y la corriente de salida con carga, donde la carga debe ser tal que el voltaje de salida con carga no sea menor que el voltaje nominal del transformador. Regresando al que tengo por aquí, la segunda función primaria de un transformador es aislar. Si mido continuidad entre los devanados, no obtengo medición alguna, y es que los voltajes dependen entre sí, pero no hay conexión eléctrica entre ellos. Y esto es muy útil porque tenemos una tierra de entrada diferente a la de salida.
Existen transformadores que tienen relación de transformación 1, es decir, que el voltaje de salida es igual al de la entrada, y no es que sea inútil, su función es únicamente aislar la tierra entre ellos. Por ejemplo, en laboratorios de electrónica se recomienda usar transformadores de este estilo entre el voltaje que viene de la red doméstica y el que se usa en el laboratorio, por lo menos en ciertos sectores, para que el voltaje que manipulamos no esté referenciado a la tierra física del laboratorio, que es la que usa el voltaje que viene de la red doméstica. Y aunque tiene sus implicaciones usar estos transformadores, la idea no es tratarlas en profundidad en este momento. Los transformadores no solo pueden tener un devanado secundario, sino varios, calculados para entregar voltajes diferentes y que además están aislados entre sí. De hecho, también podemos tener un devanado al que se le conecta un cable justo en la mitad, generando lo que se llama tap central o derivación central. Si con X cantidad de vueltas yo obtenía 24 voltios, si pongo un cable en la mitad, tengo la mitad de vueltas entre el centro y cualquiera de los extremos. Es decir, que entre centro y extremo tengo la mitad de voltaje, 12 voltios. En este pequeño transformador tengo tres cables, los blancos son los extremos y el negro el central. Y si tomo el central como tierra y mido los dos extremos, veremos dos señales seno desfasadas 180 grados, algo que será muy útil más adelante. Con este transformador les mentí en unas cosas, y es que este tiene otro devanado, y además no es de 14 voltios, sino de 28. Pero si miran la etiqueta, aparece que el voltaje de entrada es de 220 voltios. Es decir, que para 220 voltios de entrada obtengo 28 de salida, pero si le aplico 120 voltios, obtengo 14 voltios. La relación de transformación se mantiene. Sin embargo, esto se puede hacer solo para voltajes menores al de fabricación. Para mayores no, causarán la destrucción del pobre transformador. Por último, estos se pueden utilizar al revés. Es decir, si yo le aplico 28 voltios al devanado secundario, obtengo 220 voltios al devanado primario. Y de ahí que las personas digan que los transformadores no tienen primario y secundario. Sin embargo, aplicarle más de esos 28 voltios causará también su destrucción. Tengan cuidado con esto. Inclusive, los transformadores se fabrican para una frecuencia de trabajo determinada. Este en concreto me dice que trabaja entre 50 y 60 Hz. Sin embargo, existen transformadores que se fabrican para trabajar a frecuencias en el orden de decenas o cientos de kHz. Bien, tema finalizado. Existen muchos tipos de transformadores, de formas, de tamaños muy diferentes, destinados a aplicaciones más específicas y de núcleos de tales materiales y bueno, temas que tienen mucha más teoría de la que les di. Pero para este curso que estoy dándoles, con esto es suficiente para en el siguiente video empezar a hablar sobre los rectificadores de media y onda completa. Les hablo Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos videos. Chaito.